Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta tercera sesión de nuestro módulo costo del dinero de la empresa. Y para ello vamos a realizar directamente las actividades encaminadas a nuestra unidad 3, que pues básicamente estamos haciendo un reto, las tasas de interés y los proyectos de inversión, y también estaremos realizando las actividades encaminadas hacia la evaluación de nuestro cuestionario de nuestra autoevaluación, perdón. Entonces, realmente es un reto más pequeño, más simple, entonces no hay tanta dificultad. Nada más quiero hacer una pequeña aclaración antes de poder llegar a finalizar toda esta parte, que nosotros es necesario recapitular, en este caso, cuáles son las actividades que se encaminan para poder llegar a resolver nuestro reto de la unidad 2 y no tener ninguna dificultad en este caso, ¿sale? Entonces, vamos a trabajar desde esta perspectiva para que podamos entenderlo y analizarlo de una mejor manera. En esta ocasión, sí es necesario retomar mucho la parte que nos conlleve precisamente a poder establecer o ver cómo nosotros podemos estar trabajando de una forma mucho más efectiva y aquí tendríamos que ver cómo o cómo nos permite en algún momento dado realizar una evaluación, y estas evaluaciones obviamente nos ayudan demasiado a poder hacer que nosotros podamos trabajar desde una perspectiva mucho más clara, más simple, y poderlo pues en todo momento hacerlo de una forma funcional al momento de poder trabajar con las empresas y poder elaborar en algún momento dado pues una toma de decisiones más efectivas como tal, ¿no? La última sesión que tuvimos, aquí veíamos precisamente que calculábamos en este caso, el costo de producción. Elaboramos también el cálculo para poder determinar nuestro famoso WACC, y también precisamente lo fuimos haciendo por términos y concluimos con nuestro cálculo directamente de nuestro TEC. Hasta aquí nos quedábamos y nada más aquí como un dato, obviamente en el reto que se nos pide, en el reto, para ser exacto, en el reto 4 es necesario que podamos calcularlo porque muchos se quedan en el número de empleados. Está bien, no pasa nada, digo, pues también lo podemos hacer de esta forma, pero lo ideal sí siempre sería realizar el cálculo completo para no tener ninguna dificultad, o sobre todo que nos recuerden que siempre es con la intención de poder verificar que las actividades sean encaminadas en todo momento de una forma mucho más simple, ¿va? Entonces, no lo perdamos de vista. Y el reto 4, sí, aquí sí tendríamos que aterrizarlo mucho, porque en esta ocasión, en el reto 4, nos hacía hincapié precisamente de nuestras actividades que establecen del el caso práctico de cálculo de beta, WAC y la gestión financiera. Era lo que nosotros teníamos que elaborar. Bien, pues bueno, en este caso, nosotros la solución que tendríamos que haber dado es la siguiente. Ojo, no voy a hacer el mismo ejercicio para que no tengan ninguna dificultad, pero en el reto 4 sí o sí, y tendríamos que tomar en cuenta que los cálculos son los siguientes. En este caso, cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, dice que la empresa, ¿no? Tiene un inversor y necesitamos calcular la beta para que la empresa X se pueda hacer una comparación de acuerdo con el índice. Bien, cuando nosotros tomamos en cuenta esa situación, siempre les digo, háganlo de la siguiente manera. Hagamos esto. Nosotros tomaremos en cuenta, aquí, déjenme copiarlo. ¿Va? Aquí tengo beta. Y entonces, como tal, ya tenía dado los datos, ¿no? O sea, yo ya los tenía, en algún momento determinado, ya los tengo asignados, y lo que tengo que calcular aquí precisamente es el valor de beta, ¿no?
Que nosotros haciendo la sustitución tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Tomaremos en cuenta, en este caso, el punto 75, que lo tengo aquí asignado, lo tendré que estar multiplicando por el resultado de la división de nuestra desviación estándar de los rendimientos entre la desviación estándar del rendimiento del SP500. Este resultado lo multiplico precisamente por el punto 75. Y el resultado que me dé, ejemplo, si aquí tuviéramos un resultado del 0.5724, 42, perdón, lo ponemos en porcentaje, claro. Y es lo que muchos me han dicho, por ejemplo, lo han dejado en porcentaje, lo han dejado solamente en decimales. Bien, no pasa nada, o sea, digo, lo ideal es dejarlo como tal en este porcentaje, perdón, en esos decimales, precisamente para no tener ninguna dificultad, porque al momento de hacer una conversión cambia por completo el resultado, ¿va? Entonces no era necesario realizar estas modificaciones, pero el resultado pues era básico, que hacer el cálculo sin mayor inconveniente. Pero mientras que teníamos que realizar el cálculo de nuestro ejercicio para el WAC, por ejemplo, aquí sí era un poco tal vez más complejo o bueno, igual ya lo habíamos trabajado con anterioridad, donde necesitábamos utilizar nuestra fórmula precisamente y donde ya tenía nuestros datos asignados, o sea, ya tenía todos estos datos asignados, lo único que tenía que ir realizando, pues básicamente era la sustitución de la información correspondiente, ¿va? Y en este caso, cuando nosotros estábamos realizando la actividad, aquí digo, nada más quiero hacer una pequeña aclaración cuando nosotros considerábamos realizar los cálculos o cómo lo podríamos llegar a tomar, digo, el ejercicio nos daba ya estos datos previos, ¿no? Los decía así, patrimonio neto, venían con esos incisos y demás, y por eso es que lo pongo de esta forma. Pero en este caso no teníamos como tal el valor total del financiamiento. Y aquí hubo unos detalles porque algunas personas tuvieron ciertas confusiones. Solo lo estoy haciendo esta aclaración para las personas que llegan a tener esas dudas, pues que básicamente lo que tendríamos que haber realizado aquí era, si nosotros lo quisiéramos tomar en cuenta, es el resultado, ¿no? Que básicamente traducido serían 600 más mis 400. Es 1 millón. Sí, digo, para no tener ningún inconveniente y que este valor total del financiamiento, pues lo tengamos, lo tomemos en cuenta. Así es que no pierdan de vista esa situación. Aquí sí, el resultado, en algún momento dado, sí ya lo teníamos asignado, pero pues de la tasa impositiva, como tal también era parte fundamental para poderlo trabajar y ver cómo es que iba a ser nuestro resultado. Va, así es que no lo perdamos de vista. Y en esta función, cuando calculamos precisamente ya el WAC completo, nos daba un resultado y también hubo cierto en la interpretación, fue sobre todo la interpretación. Vamos a poner el caso, reitero, y esto si lo estás viendo en este momento no es la solución del ejercicio, solamente son, adelante, perdón, adelante, Rosa. Ay, sí, buenas noches. Bueno, yo tenía una duda, pero más bien sobre el cálculo anterior de la beta. Este, ahí la fórmula en ningún momento decía que había que multiplicar primero el punto 75, en este caso, por la covarianza y la varianza. Entonces ahí me confundí un poco, porque si ahí en esa fórmula que está ahí no nos dice que debemos multiplicarlo, de qué fórmula o de qué manera o por qué llegamos a que se tiene que multiplicar eso. Ok, gracias. Sí, efectivamente,
aquí consideras algo muy, muy importante. Mencionas que cómo llegamos directamente a este resultado, ¿no? O por qué llego a considerar esta fórmula. Sí, esa fue la pregunta, ¿verdad? Sí, porque yo ahí en la fórmula, bueno, yo fui siguiendo la lección y decía, así como usted nos menciona ahorita, se multiplicaba primero la correlación entre los rendimientos y luego era por la división entre la covarianza y la varianza. Pero dije, pero en la fórmula no lo menciona, entonces ahí fue donde me confundí un poco. Sí, que digamos en este caso, creo que la duda parte de, o sea, digamos, la confusión que podríamos haber llegado a tener en este caso es la siguiente, mira. Por ejemplo, lo primero que tendríamos que tomar aquí, voy a hacerle paso por paso, lo voy a ir despejando, ¿eh? Qué bueno que tomas en cuenta sobre esta situación. Si yo lo quisiera o lo tuve que haber puesto de forma correcta, imagínense que está un igual, no puedo ponerlo si me va a sacar la fórmula, tendría que poner la correlación entre los rendimientos. En ese caso sería del punto 75, ¿va? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Es la multiplicación. Es correcto. Aquí sí tengo que multiplicarlo de acuerdo con la fórmula y esta multiplicación queda de la siguiente manera. Tendré que tomar mi desviación estándar. Si para que suene un poco más fácil, tendremos que ponerlo entre paréntesis por lo siguiente. Tendría que poner 0,185, ¿va? Entre, tendría que considerar la desviación estándar del rendimiento, que es de 0,203. Si yo lo hago por separado, aquí tendría que poner el resultado como tal. Lo voy a hacer aquí por separado. 0,185 entre 203. ¿Va? Y ahora sí tengo la multiplicación. Aquí lo puedo hacer. Y ese sería el resultado. Acá lo que me indicas tal vez es la varianza de los rendimientos del mercado, que la fórmula te dice como tal la división. Ya lo tengo considerado. Si yo lo quisiera tomar o poner un poquito distinto, este, hubo una actualización, no sé si recuerdan, dentro de los datos de la lección, hubo precisamente una actualización de la fórmula, porque la lección marcaba una interpretación y un resultado diferente. Ojo, pero esto ya fue corregido, ¿eh? O sea, no hay ningún inconveniente. Entonces también no sé en qué momento aperturaron los archivos, pero pudo haber sido que por ahí tuviéramos ese pequeño inconveniente. Pero aquí, este era nuestro resultado, o sea, esta era la forma correcta de poderlo realizar. O sea, de hacerlo paso por paso, así era como lo tendríamos que haber realizado. Veamos, no sé, por ejemplo, de los errores más comunes que tuvimos, algo que me gustó en algún momento dado que lo interpretaron fue así, mira, 0,203, así, así lo pusieron. Recuerdo mucho esta fórmula que lo hicieron así, lo dejaban como beta y aquí le ponían X, ¿no? O sea que era el por, para verse como que un poco diferente como tal, siguiendo el resultado de la división, que aquí ya tenía prácticamente la correlación entre directamente nuestra desviación, ¿va? Es por esto. Y ya el resultado era multiplicado. No sé si logro explicar, perdón, o no sé si te logré entender la duda. O seguimos igual. Pues sí, ya quedó aclarado, gracias. Sí, ok. Es que, es que creo que sí fue esta lección la que tuvo modificación. De verdad, no me puedo acordar en este momento, ¿eh? Te mentiría y no quiero dejarte con la duda porque no me...
No voy a sentir cómodo dejándote con dudas, porque esa es la intención de poderlas resolver lo más que podamos. Y estoy precisamente revisando la lección, y si en la lección es que está el error de la fórmula, pues también para, digo, hacer una modificación adicional, ¿no? Porque pues no es, no la idea central de poder tener estos datos. Creo que ya la encontré. No, pero estamos con el campo. Entonces, no hay ninguna modificación, es la misma. Es la misma, y entonces, pues eso es la forma. Ay, digo, ya puse el resultado correcto. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ya tenemos un ejercicio completo como lo deberíamos de presentar. Ya nada más ahí sería la interpretación, que en este caso puede llegar a ser distinto, ¿no? O sea, pues digo, podemos, trabajarlo sin mayor detalle. Siguiendo con esta parte, lo que tenemos que hacer en este caso es en algún momento dado, cuando nosotros estamos trabajando con el ejercicio, aquí ya nada más me faltaría, por ejemplo, el caso 3, ¿no? Digo, porque pues el WAC no tuve tanto detalle, pero en el caso 3 que nos pedía directamente, era un préstamo, ¿no? Que se necesitaban cubrir los gastos que se llegaban a generar. Aquí pasaba lo siguiente. Nos planteaban los intereses asociados al préstamo, la comisión cobrada, otros gastos administrativos y demás. Bien, era correcto manifestarlo diciendo solamente, por ejemplo, el monto total a pagar. Eso sin problema, ¿eh? O sea, estaba súper bien. Qué bueno que lo hacían. Pero los datos para el caso 3, el problema era lo siguiente, que lo que muchos me hicieron, que reitero, no está mal, hacían la suma. Y ya me decían, el monto total a pagar son 17,350. Sí, o sea, está bien, está encaminado de forma correcta. Ya calculaste el valor total, en este caso, del monto total a pagar, pero el costo del financiamiento, ¿cuánto es? Y me decían, es que son 17,350. El costo del financiamiento. Y ahí fue en algún momento dado donde les hice el comentario. A ver, no directamente, repito, si ustedes no lo fueron, no pasa nada, pero eso es por si los que llegan a tener duda y no están el día de hoy, es precisamente utilizando una fórmula que por ahí se les olvidó, y ahí a varios les hice la observación. Necesita realizar la interpretación correspondiente a esta parte. Era, ya teníamos como tal. Lo único que ya tenemos, en este caso, el interés más las comisiones más los otros gastos, ya lo teníamos. Lo único que teníamos que hacer al final era dividirlo entre el monto del préstamo. Era todo lo que teníamos que hacer, ¿va? Que básicamente nos daba como tal todo esto entre 15,000. Eso era lo que nosotros teníamos que hacer para sacar el porcentaje del costo del financiamiento. Eh, Aquí sí, en algún momento dado hubo personas que calcularon, no sé cómo, me podían haber puesto que eran decimales, pero no fue así. Me ponían resultados completamente diferentes, por ejemplo, como lo redondeaban a 15,5, 14,3 o se quedaban así, y les decía, no, traten de poner los decimales que te aparecen directamente, y ya si lo vas a redondear por función de Excel, bueno, no pasa nada, pero contempla el comentario, en la parte de la conclusión, que precisamente en el resultado lo habías redondeado por esta función, ¿no? O sea, o aplicabas el criterio de el redondeo, pero sí era muy necesario haber hecho eso, ¿eh? En este caso. ¿Qué pasa con la interpretación? Que fue aquí donde tal vez tuvimos mucho más detalles. Si es lo que siempre les comento, cuando nosotros trabajamos en una interpretación de resultados, lo ideal y siempre que tendríamos que buscar, en todo caso, es poder verificar que las actividades que nosotros vayamos a desempeñar siempre
las podamos interpretar. ¿Para qué me van a servir estas actividades? O sea, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que me puede ayudar? ¿Qué son los ejercicios más que nada? Porque ya en el último reto, pues nos vamos con una toma de decisiones financiera, pero partiendo directamente de puntos fundamentales que sin duda alguna, basados en la parte numérica, son quien me va a ayudar para poder tomar la decisión sí o no. Pero si no lo hago, pues voy a tener cierta dificultad, ¿va? Entonces, veamos que en algún momento dado, cuando a mí me piden, por ejemplo, el costo del financiamiento, tengo que hablar por porcentajes. ¿Me vas a decir cantidades? Sí, excelente, qué bien, no pasa nada, pero si tú vienes y me dices que el costo del financiamiento en esa ocasión es de 17,350, es completo porque fue todo el valor, pero muchas personas te van a decir, oye, pero la cantidad que fue considerada solamente fueron 15,000 pesos. Entonces, ¿realmente tuve esa cantidad? O sea, ¿sí fue correcto lo que pasó? Y me dicen, a ver, espera, vamos a tomar en cuenta el interés, las comisiones, los gastos y el resultado lo divido entre el monto del préstamo y me va a dar un porcentaje. ¿Y esto por qué me va a ser mucho más útil a mí poder decir, este me cuesta 10%, 5%? Porque cuando yo lo quiero considerar en el margen de ventas, por ejemplo, es más fácil sumarlo en porcentajes. ¿Qué porcentaje tienes que recuperar? Es mucho más fácil y es más funcional. Entonces, por esa razón siempre les digo, interpretenlo de forma porcentual para que podamos tener una medición mucho más fácil. Ahora, no lo olviden, y eso ya es parte de la última lección, los proyectos de inversión, siempre que nosotros vayamos a considerar, necesitamos tomar en cuenta dos valores fundamentales, el valor actual neto, que básicamente pues es este flujo de efectivo, y que tenemos que buscar una consideración mayor a cero y una tasa interna de retorno que indica una rentabilidad porcentual en algún momento dado del proyecto. Y si esta tasa es mayor, pues obviamente tengo esta rentabilidad como tal. Si es menor, pues entonces no lo voy a llegar a aceptar. Pero también veíamos durante las lecciones que existe un punto de equilibrio que lo vamos a considerar multiproducto donde buscamos que las ventas en las que los ingresos totales son iguales a los costos totales, se consideran dos o más productos que se puedan llegar a vender de forma simultánea. Esto lo que nos va a lograr permitir en algún momento dado es conocer el volumen mínimo de ventas para no tener pérdidas como tal. O sea, en mi punto de equilibrio me ayuda demasiado para poderlo trabajar y hacer funcionar directamente mi negocio. Hace unos días en una situación con una persona que dentro de un negocio se dedica a tener una gran cantidad de productos como tal, pero hay productos que no se había sentado a darse cuenta que realmente en lugar de obtener una ganancia está teniendo una pérdida, pero la absorben los otros productos que sí tienen una utilidad. Y le decía, bueno, puedes dejar de sacrificarlos precisamente para seguir teniendo más ventaja en este caso. Me comentaba que nunca lo había visto desde esta perspectiva y había hecho que las cosas fueran completamente distintas, ¿no? Entonces, creo que esto le ayudó a esta persona a poder considerar que podría trabajarlo con una interpretación mucho más funcional y en algún momento dado ver que sus negocios sean pues bastante con mayor rentabilidad. No lo digo que sea malo, al contrario, es una persona que tiene un negocio muy bien establecido, ha tenido unos criterios fundamentales, pero precisamente cuando busca financiamientos o cuando hace todo ese tipo de actividades, no considera por ejemplo, la recuperación de los intereses o dice, pues es que yo solamente pedí 15,000 pesos y que esos 15,000 pesos son los que tengo que pagar y es lo que tengo que recuperar porque es de la materia prima o lo ocupé para una inversión X o Y. Y entonces le hacía el comentario de, no, espera, es que no solamente fueron 15,000 pesos. Tú al final del día, por esos 15,000, te costaron 17,350. Y eso va a aplicar que en algún momento dado llegues a considerar que esos 17,350 los tengas que recuperar. O sea, porque también tienes que recuperar el interés, las comisiones, los gastos y demás que tal vez están disfrazados con cantidades mucho más pequeñitas, pero sí o sí los vas a tener que llegar a considerar. Entonces esta persona se dio cuenta o cambió la perspectiva y pues bueno, espero y le haya servido en este caso la retroalimentación que le brindaba para no tener más detalles. Y por último, vamos a tener que ver precisamente que cuando nosotros llegamos a hablar
de estos proyectos de inversión, la empresa sí o sí tiene que tomar en cuenta todo lo que conlleva a su alrededor para llegar a tomar un negocio. Sin duda alguna, cuando nosotros hablamos precisamente de realizar un cálculo para poder considerar qué es el WAC en todo caso, o cómo es que nos va a ayudar a determinar si soy una pequeña, mediana o grande empresa, esto cambia por completo la situación y ver el panorama numérico, o sea, realmente numérico. Si bien hay veces que podemos decir, es que la empresa va bien, la empresa va mal, la empresa está regular, bueno, pero ¿con base a qué criterio estipulas, no? Entonces creo que en la parte numérica ya te da el mayor resultado preciso para tomar una decisión diciendo si tu empresa está siendo rentable o no le está siendo rentable. Si nosotros queremos ver que nuestro sistema de cobro o nuestro sistema de venta está funcionando, no te vas a ir viendo sobre la perspectiva o sobre si la gente se fue feliz o no se fue feliz. Tendría que tomarlo en cuenta mediante mediciones numéricas y ver cuántas personas están ingresando y esas personas cuántas se atendieron, cuántas fueron enojadas, etcétera, pero bajo todo el término numérico para que pueda llegar a tomar una decisión financiera mucho más fácil y funcional. Eso es lo que nos llega a pasar en este caso. Entonces, es necesario trabajarlo desde esta forma. En ninguna situación se pongan a pensar que las actividades que nosotros desempeñamos son erróneas o que no tendríamos que tomarlas en consideración de una forma mucho más efectiva. Em, para concluir, ¿qué, qué, qué opiniones eran las correctas que tendríamos que haber dado en algún momento dado? Lo ideal es que en todo momento, cuando calculamos costos de financiamientos, siempre consideremos una evaluación de proyectos de inversión y una planeación financiera, pero sobre todo que sea a largo plazo. Ojo, hay inversiones que nos deben de quedar claras, ya lo vimos en las lecciones, pero lo reafirmo y lo voy a utilizar para el cierre del módulo, que no vas a tener un beneficio a corto plazo, pero desde un principio tienes que ser consciente que eh, esta actividad es a largo, o sea, o vas a tener un beneficio, pero a mayor cantidad de tiempo. Y entonces cuando una empresa, o sea, cuando tú realmente logras conocerte, o logras conocer a tu empresa, el costo de estos recursos, puedes llegar a determinar si el proyecto va a generarte un rendimiento suficiente o de plano no te va a funcionar. Muchos, sobre todo más en las pymes, establecen, no, me va a ir muy bien y lo planteas desde un panorama bien bonito, de verdad, y no está mal. Entiendo que estamos en vísperas, ¿no? De decirnos cosas positivas y decir, oye, es que debes de pensar lo positivo y haz que las cosas sean funcionales y que vamos a cambiar y pensar que todo va a ser positivo y bonito. Qué bien, o sea, de verdad, me alegra esa parte, pero numéricamente hay negocios que se van a la ruina por tomar una mala decisión pensando que iban a tener el mejor rendimiento de todo y eso hizo que al final del día se fueran a la quiebra o que incluso empezaran a mermar y causar una bola de nieve. O tal vez no cierren, pero tuvieron una mala racha. Y esa mala racha la pudieron haber evitado precisamente haciendo un buen análisis financiero, ¿no? Entonces, los ejercicios, como en algún momento dado, cuando buscamos el costo del financiamiento, nos ayudan demasiado a poderlo entender y posteriormente, cuando quiero verificar que esas actividades sean encaminadas a una situación más clara y oportuna, pues obviamente em, el costo del financiamiento de una empresa que llega a tener me va a tener que servir en todo momento para poder ver si la empresa tiene un rendimiento, cuánto es lo mínimo que debo de generar para poder cubrir el total de esas fuentes de financiamiento, o sea, de todas mis deudas, porque ya tengo deudas comprometidas y tengo que avanzar, no me puedo pausar. No me puedo pausar como tal, o sea, tengo que estar al pendiente de lo que esté a mi alrededor. Y eso va a hacer que en algún momento dado, gracias a su oportuna intervención, las cosas cambien y sean mucho más funcionales, ¿va? Entonces, no lo pierdan de vista, tomen mucho en cuenta esas actividades y créanme que van a ir teniendo éxito día con día. Así es que
Pues bueno, este módulo realmente está muy de la mano con otros, desde incluso razonamiento matemático financiero, está muy apegado hacia ese módulo. También está muy apegado con finanzas personales para la toma de decisiones. También está muy encaminado a finanzas empresariales y corporativas, si no mal recuerdo el nombre. Entonces, van con la misma intención, van con esa perspectiva o con esa función donde tengo que evaluar si un activo está siendo rentable o no. A veces compramos tecnología porque se ve bonita, porque nos prometen que son la maravilla. Siempre les digo, hagan un análisis claro, depende de ojo, eso depende de la zona donde vivas, pero tal vez el colocar paneles solares es una excelente inversión. Pero tal vez en la zona en la que vives, el consumo que estás teniendo todavía, el uso doméstico, uso mínimo, tal vez no es necesario hacer una fuerte inversión y esto va a cambiar por completo tu panorama porque vas a decir, oye, pero se supone que me iban a prometer el sol, la luna y las estrellas y que iba a tener el mejor rendimiento del mundo y resulta que no lo estoy teniendo de una forma rápida, todo porque precisamente no hice una buena evaluación de mis activos ni tampoco verifiqué que en cuánto tiempo iba a poder recuperar esta inversión que sí, al final del día dicen, bueno, pero ¿cómo lo puedo convertir si no tengo un ingreso adicional? Bueno, pues considera que son parte de tus gastos, ¿no? Y sí puedes tomar en cuenta en la parte personal, por eso son los otros módulos, para ya evaluar directamente lo que tengo nada más de mis empresas y cuando llegas a tomar en consideración la parte interna, pues siempre puedes externarlo de una forma mucho más funcional. Entonces, siempre les he dicho eso, cada vez que nosotros querramos evaluar una empresa, primero evaluemos nuestras finanzas y pongamos en tela de juicio nuestros criterios que tomamos y si los vamos perfeccionando, podemos trabajarlo de una forma empresarial correctamente. Pero también se los digo como un último comentario, que si ustedes lo hacen al método inverso, si ves que tu empresa está siendo muy funcional y muy operativa, cópiale su modelo de financiamiento, o bueno, no lo copies, perdón, realiza un análisis comparativo o determina un benchmarking si tú lo quieres ver de esta forma y empieza a replicarlo, pero contigo, con tus finanzas. ¿Y qué crees? Se va a ir replicando y va a ser funcional esas actividades. Entonces es lo que debemos de estar viendo y estarlo ejecutando de una forma completa. Bien, pues nos vamos. ¿Alguna duda que tengamos por el día de hoy? No, ningún asesor, muchas gracias. Todo bien, gracias. No, al contrario, a ustedes muchas gracias por el tiempo, por ahí, por la demora y una disculpa que no hice la presentación oficial, la voy a tener que dejar hasta el final, que hoy es la tercera sesión del 26 de junio del 2026 y pues iniciamos a las 8:15 de la noche, ¿va? Bien, pues entonces me despido. Un gusto compartir espacio, conocerlas, conocerlos. Gracias a todas, a todos por su tiempo y dedicación. Espero que este módulo haya sido de su agrado y nos vemos en una futura ocasión. Hasta la próxima. Nos vemos, excelente noche, maestro. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todas, a todos. Hasta luego.